En esta guía te he preparado un top de trucos que muchísima gente no sabe y que te van a ayudar a jugar mejor y tener ventaja en el juego. Así que vamos a ver algunos trucos y consejos, como por ejemplo gestionar la munición con el robot, aprender a contrarrestar el robot de Dexec, la araña, o personalizar tu control y equipamiento, o aprender a usar el entorno para generar ventaja. Todo esto lo vamos a ver, así que vamos a empezar con el top número 1. En ese primero que te quiero enseñar aplica al modo escort o modo escolta, y a veces lo que puede ocurrir es que cuando empiezas a tener una racha de kills te empieza a escasear la munición, así que una funcionalidad que muy poca gente sabe es que si te acercas al robot puedes reponer tu munición de tu arma. Y esto aplica a ambos bandos, tanto el atacante como defensor. Así que ahora actúa como un elemento extra aparte de tener que empujarlo o defenderlo. Con el segundo punto del top vamos a hablar de esta habilidad de la araña. Y es que muchos de vosotros me habéis estado contando que es una habilidad que puede llegar a molestar un poco si te toca en el bando opuesto, sobre todo porque tiene un cooldown relativamente bajo. Así que para contrarrestar esta habilidad de Dexec, que son la facción de los hackers, tienes que saber que antes de que esta araña te salte a la cara y te stune, si tienes buen timing, puedes apretar el botón de cuerpo a cuerpo y destruirla antes de que se te sube encima. Pero esto que te voy a decir ahora te va a ayudar incluso más. Mucha gente no se suele cambiar de facción en mitad de la partida. Entonces te aconsejo que si ves a esta facción estés muy atento en toda la partida con el suelo. Porque muchas veces si no te fijas en esas cosas es muy fácil que pase desapercibido y te acabas dando cuenta cuando ya se te ha subido. Por eso trata de tener un conocimiento de la macro del juego y fíjate en todos los personajes que llegan. Esto te va a evitar hacerte comer muchas habilidades, solo por fijarte. Como tercer punto, esto hay mucha gente que no tiene ni idea. Y es que si os fijáis, en todos los mapas hay sitios específicos donde tienen lonas amarillas. Estas lonas no están puestas porque sí. Hay partes del mapa donde son claves y estratégicos y XDefiant, los desarrolladores, usan estas lonas amarillas para indicarte estos puntos que tienes que tener muy en cuenta para usarlos a tu favor. Muchas veces son puntos estratégicos donde puedes sorprender fácilmente al enemigo y tomar atajos. También están diseñadas, según ellos, para moverte y reposicionarte en el mapa. Por eso tenlo muy en cuenta. Y según los desarrolladores, también están hechas para moverte con más fluidez y creatividad, es decir, darte más opciones para moverte y hacer estrategias a lo largo de todo el mapa. Por eso es muy importante y tenlo muy en cuenta. Y también te digo, si te está gustando, agradecería mucho que le dieses un like y te suscribieses. Agradezco mucho vuestro apoyo. Como siguiente punto, hablando del mapa, no solamente están estas lonas amarillas, sino que el mapa está diseñado de tal manera que hay muchos puntos que lo puedes usar a tu favor. De hecho, tienes que saber, y nos han dicho que hay zonas del mapa que son muy estratégicas. Por eso no solamente tienes que aprenderte los mapas, sino que también todas estas zonas que te estoy diciendo, como pueden ser las zonas elevadas, donde es más fácil para ti porque el enemigo tiene que reposicionar la mira, y estas zonas pues suelen tener una vista amplia a todo el mapa. Aparte de que este juego, como sabes, es muy frenético y muchas veces la gente buena lo que hace es tirarse flanqueando desde estas zonas, se tiran, pillan espalda y se hacen varias kills. Pero eso es algo que toca con el siguiente tip. Y es que tienes que saber que cada personaje tiene un estilo de juego concreto. Por ejemplo, la facción de Echelon, que son los que se hacen invisibles, concretamente con la habilidad que te haces invisible, pues es muy fácil flanquear. Puedes usarlo como un asesino y muchas veces combinándolo con el uso de mapas, como te estoy diciendo anteriormente, los tips, generas mucha ventaja. Entonces el punto está en encontrar esa facción que más se adapte a ti. Hay otras facciones que pueden ser más supports, al menos con la habilidad del remedio de libertad. Así que tienes que encontrar no solamente tu facción para tu estilo de juego, sino también el arma que se adapte más a ti. Porque a pesar de que existe un meta en el XDefiant donde hay armas que están más rotas, sí que hay armas rotas en cada categoría. Y a lo mejor si juegas de forma más agresiva, se te adapta mejor un subfusil a ti que un rifle de asalto. O incluso también con el mapa. No es lo mismo usar un rifle de asalto en un mapa cercano que en un mapa lejano. En un mapa lejano tienes mucha más ventaja. Por eso tienes que encontrar tu facción con tu estilo de juego y con tu arma y adaptarla a cada distancia de cada mapa. Son muchos factores que en mi opinión hace que este juego sea bonito. Y como último punto, te quería hablar sobre los duelos, el hecho de asomar, ese término se conoce como piquear. Te aconsejo mucho, sobre todo en los modos de juego donde están muy apiñados todo el mundo, como puede ser por ejemplo en el modo escolta, que todo el mundo puede estar en la carga y te encuentras atrás
en el mismo sitio, pues que te asomes bastante poco. De esa forma vas a conseguir hacer un duelo a una sola persona y no a dos, porque cuando haces un duelo a más de una persona, lo mucho que consigues es hacerte una kill, pero a ti también te matan. Sin embargo, si asomas lo justo y necesario, muy seguramente si te haces una kill vas a seguir vivo y vas a poder seguir generando más ventaja. Por el contrario, si asomas y sabes que hay una sola persona, puedes sorprender y piquear saltando. Hay varias maneras de piquear que pueden generarte mucha ventaja, pero para eso tienes que tener el conocimiento del mapa y saber que está la persona sola. Y bueno, espero que os haya gustado. Si queréis más guías como esta, hacedmelo saber o dando like o comentándolo. De momento me dijisteis que gustaba más las noticias, pues he traído más noticias, pero si os gustan más las guías, pues traigo guías. A mí me encanta hacer de todo, así que agradecería muchísimo de que me dijeseis lo que más os gusta. Y si quieres seguir enterándote de XDefiant, de noticias, pues justo por aquí te dejo un vídeo de actualidad, del último que ha ocurrido. Que os vaya súper bien.